estamos ante barras bravas. Algo que tiene mucho que ver con la tribu, con el llamado de la tribu, del clan, de la Grey, de los que nos consideramos nosotros, y empezamos a llamar a los demás en plural, incluso pues al individuo en plural. Es que ustedes, Mm. cualquier tipo de crítica que haga un otro, lo vamos a llamar como si fuera un muchos, que en No, y, eso es, consiste la despersonalización. y la Dime. epifanía consistía en que es doloroso y ahí es donde quería conectar y es la realidad y es ese, y lo vuelvo a conectar en el momento en que tú señalas la situación del ellos y el nosotros, lo que está sucediendo en estos momentos en Francia. Es consecuencia de eso. Hay una población de la Francia, inmigrante, de la Francia que se construyó o que contribuyó a la construcción, de la reconstrucción del país después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tú recuerdas que a los pobres franceses, los alemanes, se los cagaron por el este y los aliados para sacar a los alemanes se los recontracagaron por el oeste, lo que llamaron Normandía, ¿cierto? y entonces, y les hundieron la armada que tenían, que les habían tomado en el régimen de Vichy. Les tocó traer las tropas del África. Sí, entonces les tocó traer las tropas del África y como no había hombres, como pasa siempre, la carencia, de lo que más falta después de una guerra son hombres jóvenes que trabajen. ¿Cierto? Esa es la picadora de carne tan absurda que es cualquier guerra. Y empezaron a traer migrantes de sus colonias del norte de África. Esas personas siempre empezaron a llegar a Francia y fueron las que contribuyeron a la reconstrucción francesa. Hubo unas políticas en los 70s y los 80s de reunificación familiar donde estos primeros migrantes empezaron a traer sus familias. Pero estas personas siempre se caracterizaron, ¿por qué? Porque no llegaban a ser magnates, básicamente, quiero decir. Y empezaron a conformar una cantidad de grupos urbanos en el sentido de construcciones de barrios, donde viven estas personas y que, Le llaman banlieue. sí, que tú le sumas ese componente cultural, eh, le pones el contexto socioeconómico de crisis global, le traes el arma favorita de la derecha de echarle la culpa a la crisis de cada feudo a los inmigrantes, la crisis de los jóvenes que es global, que no tienen trabajo, ¿cierto? Ni oportunidades, y que no tienen los ingresos que tenían, la capacidad de un joven para ganar o construir o comprar su casa ahora es infinitamente superior que la tuvieron nuestros padres o nosotros mismos. Entonces, esas realidades que traen una juventud que no se siente francesa, porque es rechazada, porque no tiene empleo, porque vienen a esos barrios son malos, no te contrato. Pero entonces es que no somos franceses, somos de los países donde llegaron nuestros padres y por eso es que nos engañan. No es gratuito que sea en Francia los que más tuvieron legión extranjera, paradójicamente e irónicamente, en ISIS, en Daesh, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Llegan y comete la policía esa infamia de matar a ese muchacho porque es que todo el mundo es evidente que no tenían por qué dispararle a ese muchacho. No había razón por qué dispararle. ¿Por qué había que dispararle? ¿Por qué había que dispararle? No había razón. No peligró en ningún momento la vida del man. Tanto que el policía le tocó a ese salir a decir que estaba devastado y probablemente el policía nervioso se le pudo disparar. Un policía novato. Pudo haber sido cualquier cosa. Un joven de 17 años, al que no le duela que muera baleado, un joven que ni siquiera tiene la mayoría de edad. Si un viejo no es capaz de condolerse de eso después de haber vivido la vida, al menos visto 3 amaneceres, 5 atardeceres y tenido un amor, si no se conduele
de esa infamia que es la muerte de un joven, pues ahí está la razón de que esta humanidad sea inviable, más de que haya odio, ¿cierto? Sí, es Entonces, una desgracia por donde se le mire, una tragedia, una pérdida para la humanidad y que ha desembocado en un tremendo polvorín con voces a favor de que se acabe el momento de violencia, desde los padres del chico hasta figuras como Mbappé, que ha nacido en uno de estos banlieues, que obviamente. básicamente es la encarnación de la persona que te acabo de decir, ¿cierto? Acabas, súper certero tu ejemplo, para que ilustremos a la audiencia frente a qué tipo de personas nos referimos. Sí, son chicos que nacen en estos lugares con las posibilidades que les da el Estado, con las becas, con las ayudas a las familias, pero en algún momento no, en la parte de la inserción, como tú bien dices, laboral o de el dejar de ser ciudadanos de segunda, es muy difícil dejar de serlo. También porque hay raíces culturales que los hace muy lejanos de lo que la República Francesa quiere o propone. Pienso en la forma en la que tratan a las mujeres en algunos de estos barrios, a las mamás, a las señoras, que, por ejemplo, no tienen movilidad. Hay muchas de esas señoras que jamás han salido del barrio al cual llegaron después de llegar de sus países de origen, por ejemplo, porque la mujer, según su cultura, pues debe estar encerrada con ese tipo de... Eso es una discusión tremenda en Francia, precisamente el país de la libertad, la igualdad y etcétera. Jesús, hablamos del polvorín que pasa en Francia, pero antes estábamos hablando, y ese es el motivo principal de nuestro programa, batallar con aquellos que le desean el mal a sus rivales. Y quiero hacer un enlace, quiero hacer un puente con una pelea tuya de la semana y es con un tuit, un trino, como se diga, de Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar, no sé quién sea ahora, o sea, qué tipo de dignidad tenga en el gobierno, pero alguna ha de tener, que presentaba una obra de Petro diciendo que nadie lo había hecho nunca. ¿Qué hablaba ahí, señor Bolívar? No, el señor